Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que allí donde están en sus casas recibiendo esta transmisión, la bendición del Señor los alcance y cada uno reciba la porción que el Señor tiene para él hoy. Así como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También usted pueda recibir ese pan hoy. Voy a abrir la escritura y si usted quiere seguir la lectura conmigo en Jeremías capítulo 35. Voy a leer todo el capítulo porque este es uno de los pasajes de la escritura que mejor nos ilustra acerca del tema de esta noche. El tema es la importancia de la obediencia. Y aquí está ilustrado en palabra del Señor lo que es obedecer, cómo se debe obedecer. Es determinante para nuestra vida la obediencia. Para la vida debería ser de todo hombre, pero en este caso sabemos que la mayor parte de la humanidad lastimosamente no presta mucha atención a la palabra de Dios y a veces se obedece, humanamente hablando, obedecemos a cuestiones, leyes humanas. Siempre están esas fuentes de autoridad, y de eso vamos a hablar en reuniones posteriores, acerca de la fuente de autoridad que hay. Y lógicamente la máxima fuente de autoridad a quien está sujeto todo es nuestro Dios. Veamos, yo le sugiero que siga conmigo la lectura, oiga y oiga en todo el sentido de la palabra este tema. Cuando digo oiga, tengo en mente la situación aquella que se vivió cuando Dios entregó la ley a Moisés. La ley comienza con un oye Israel, oye Israel. En ese oye está incluido el escuchar y el obedecer. Escuchar y poner en práctica lo que se escuchó. Eso es oír. Escuchar y poner en práctica es oír. Entonces, ruego que preste mucha atención. Es decir, si puede seguir conmigo la lectura del capítulo 35 de Jeremías, ahí está el mensaje. Tal vez vaya a desglosar un poco con otros pasajes de la escritura lo del tema, pero básicamente el mensaje está contenido allí en el capítulo 35. El mensaje para hoy, la enseñanza para hoy, está contenida allí en el capítulo 35 del profeta Jeremías. Dice así la escritura, Jeremías 35, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anam, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino.
Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. En Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué maravilloso premio a la obediencia. Pero primero vamos a ver algunas cosas bien importantes acerca de este comportamiento de esta gente. ¿Quiénes eran los recabitas? Cuando por primera vez yo leí este pasaje en Jeremías,
los asocié inmediatamente, en mi pensamiento los asocié con los sacerdotes y pensé en su momento que eran miembros de la tribu de Leví, pero investigando encontré que estos eran nómadas, era gente que no tenía lugar fijo y eran extranjeros en Israel, no eran ni tan siquiera israelitas. Por eso nosotros no debemos columpiarnos mucho en cuanto a jactancia y cosas así acerca de nuestro linaje. Hablando espiritualmente, hablando como pueblo de Dios, como nación santa. Es maravilloso, es algo espléndido, grandioso ser parte del pueblo de Dios. Pero en una conversación con los fariseos, el Señor les dijo que no fueran a decir ellos que eran de la simiente de Abraham, porque Dios les dijo es capaz de levantar hijos de Abraham hasta debajo de las piedras. Qué tremendo eso. Dios hace pueblo suyo, es soberano y hace pueblo suyo a quien le place. Porque aquí está tomando este ejemplo. Qué bonito ejemplo el de esta gente. Eran extranjeros. Posiblemente dicen algunos comentaristas que eran descendientes de la misma familia, de la misma raza de Jetro, el suegro de Moisés, allá en Éxodo, cuando se habla de Jetro, posiblemente de este mismo linaje eran estas personas, los recabitas, los de Recab. Ellos eran extranjeros en Israel, pero evidentemente, como dice la Escritura, que los ojos de Jehová atalayan sobre todo hombre, sobre toda gente, pueblo, nación. Ahí están los ojos del Señor observando. Y lógicamente no le fue desconocido a Dios, no pasó por alto esta actitud de esta gente extranjera, su comportamiento y sobre todo la obediencia. Allí cuando Jeremías, oiga esto, Dios insta, envía, ordena a Jeremías a llevarlos a beber vino, y mire dónde se los llevó. Mire, la orden venía de parte de Jehová. El que iba a obedecer esa orden, Jeremías, y él obedeció. Fue donde esta gente, a los recabitas, y los llevó a la casa de Jehová. Los introdujo en los aposentos de los sacerdotes. Sobre todo ahí se ve que era cerca donde estaba la guardia del templo, en los aposentos. Ahí está con detalle en los versículos que leímos, que los llevó dentro de los aposentos. Y allí les puso, dice, tazas y copas. Les puso de beber vino delante de ellos. Dice que el verso 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, así les llama Jeremías, la familia de los recabitas. Es interesante, yo fui a buscar el significado del nombre del padre de esta gente, del cabeza, del patriarca de ellos, y era Jonadab, y significa el nombre Dios es generoso. Y Dios es generoso con sus criaturas. Dios es generoso con quien le place. Porque esta gente tenía esa gracia maravillosa. Estaba cuando leía esta escritura y me venía a la memoria el cántico aquel que dice: pon tu mano, Señor, sobre mí,
dice, pon tu mano, Señor, sobre mí, dame, dice, gracia para obedecer, dame fuerzas para yo vencer. Me fascina ese cántico, porque en él se le está pidiendo al Señor esa gracia para obedecer. Si no es por la gracia de Dios, no podríamos nosotros ser obedientes. Sucesivo a este tema, vamos a hablar de la rebelión, porque es la contraparte, es el contraste a la obediencia, es la rebeldía, el rebelarse contra la autoridad. Ante toda autoridad se demanda obediencia. Lógicamente hay algunas, que le dijera, algunas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de obedecer. Por supuesto, ejemplo de ello, cuando en el principio las autoridades judías prohibieron que se predicara el evangelio. Ahí estaban queriéndose sobreponer a Dios esas autoridades. Por eso los apóstoles, en vez de detenerse, en vez de, ahí sí, de obedecer eso, es importante saber a quién se va a obedecer, ¿verdad? Cuando lo que los hombres mandan desobedece a Dios, se contrapone a la ley de Dios, ahí nosotros tenemos que saber a quién obedecer. La obediencia es a nuestro Dios primeramente, y a los hombres en aquello que no contradicen a Dios. Por eso los apóstoles dijeron, es menester, es más, le dijeron eso, juzgad vosotros a quién vamos a obedecer, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las leyes de los hombres se contraponen a la ley de Dios, nosotros debemos saber qué es lo que vamos a obedecer. Pero estas personas, es interesante porque Dios mismo observó, que me fascina percibir esto, y espero que lo concibamos todos nosotros así como está ahí en la Escritura, que Dios estaba observando el comportamiento de estos extranjeros. Jonadab transmitió a su descendencia esas ordenanzas. Entre ellas estaba bien claramente que no fueran a ingerir vino. Y cuando Jeremías, que le dijo Dios para probar la intención del corazón de Dios, era entregarnos este mensaje de obediencia a nosotros, a todo su pueblo. Dios estaba ya pensando en todo su pueblo, en todos sus hijos, en todos nosotros. Cuando estaba observando el comportamiento de los recabitas, Dios observó que obedecían a su padre. Su padre había dicho, no vayan a tomar vino. Entonces manda a Jeremías, allí sí que a probarlos, a ver si iban a obedecer. Dios sabía que iban a obedecer, de plano que sabía que iban a obedecer. Para ponerlos de ejemplo, Dios los tomó, hizo que su siervo fuera a traerlos donde estaban, y los llevó, mire, a aquel lugar, al templo, para darles a beber vino. Y ¿sabía usted que en esos tiempos nunca ha sido prohibido beber vino? El asunto es embriagarse con el vino, los excesos. Y tampoco quiero dar pie porque somos bien fáciles y bien cómodos nosotros, los humanos. Cualquier pretexto es bueno para hacer lo indebido. El asunto, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago.
Entonces, hay pueblos cuya cultura, en vez de agua, casi toman vino, pero es su cultura. El problema con el vino es embriagarse. Pero también recuerdo que a un siervo de Dios el Señor le dijo, su esposa acostumbraba a preparar comidas con vino, y el Señor le habló a ese siervo que no lo siguiera haciendo, porque con eso podía despertar genes, podría despertar cuestiones ancestrales de borrachera. El vino, dice, no os embriaguéis con vino. Entonces, tomar vino hasta embriagarse, pero de todas maneras, si con eso se pueden abrir puertas, esta gente, los recabitas, todos ellos, era posiblemente una tribu nómada. Bueno, era una tribu nómada, pues. Pero ellos pudieron, se lo propusieron, pudieron obedecer. Y en este caso, la ordenanza era: no beban vino. Bueno, y ellos lo lograron. Hay otras bebidas que no embriagan, el agua, por ejemplo, no embriaga. Y hay bebidas sabrosas también que no embriagan. Aquí el problema es embriagarse. Y no, pero es que una no es nada. Sí, solo de tomar a una, tal vez, ¿verdad? Pero ese uno puede abrir puertas para otra y otra y otra, y una después de otra. Entonces allí, bueno, la verdad es que el tema es la obediencia, no si nos vamos a beber, a emborrachar, no, eso definitivamente dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes se lleno del Espíritu. También obedezcamos eso nosotros, que si los recabitas podían obedecer, que no solo era no beber vino, les mandó otras cosas, pero ahí la prueba era el vino. Y Dios le dijo: bueno, vas a probar. Y ellos pasaron la prueba, a pesar de que era un profeta de Dios, que era por parte de palabra de Jehová que venía. Ellos obedecieron, y Dios tomó eso para darnos un ejemplo a nosotros de cómo se debe obedecer, de lo que es verdaderamente oír y hacer caso a la palabra de Dios. Yo quiero que miremos algunos pasajes acerca de esto, de la obediencia, la importancia de la obediencia. A veces se cita mal allá en primer libro de Samuel, capítulo 15, es bien favorecido ese versículo para el asunto de la obediencia. Cuando Samuel, el profeta Samuel, va a decirle al rey Saúl, porque vino una orden de parte de Jehová, que Saúl destruyera a los amalecitas. En síntesis, esa era la orden, que no dejara con vida nada. Le dijo de parte de Jehová Samuel a Saúl. Bueno, y de repente se fue Saúl a obedecer parcialmente, no totalmente, lo que Dios había mandado. Y ya sabemos lo que hemos leído la historia, y si usted no lo sabía, y está en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, cómo fue que Saúl fue desechado como rey por esa desobediencia. Porque dejó vivo, para empezar, al rey, y después lo más gordo de las ovejas, y con la excusa de que eran para sacrificio a Jehová. Y entonces decimos nosotros, y ahí es donde lo citamos mal, cuando dice la obediencia vale más que el sacrificio. No dice así exactamente, dice el obedecer es mejor que los sacrificios. Se agrada a Dios más de la obediencia que de los sacrificios en desobediencia.
Eso debemos nosotros considerarlo siempre que vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ya no son sacrificios cruentos como aquellos de los corderos, no, eso ya no, a partir de Cristo hacia nosotros y hasta lo último de los días del hombre sobre la faz de la tierra, ya no es ese tipo de sacrificio, sino que presentamos sacrificios de alabanza, adoración, y la obediencia es mejor que esos sacrificios. Obedecer, alguien que adora, que alaba a Dios en obediencia, lógicamente eso es lo ideal, eso es lo mejor. La obediencia, en obediencia, hacerlo en obediencia. Bueno, sigamos con este asunto de la obediencia de los recabitas. Dios observó eso y mire la aplicación que Dios hace. Porque dice el verso, a partir del verso 12, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Llama la atención eso. Si usted nota las veces que viene palabra de Jehová a Jeremías en este pasaje, dice: es palabra de Jehová de los ejércitos. Y si hay ámbito en donde se manifiesta la obediencia, es precisamente en las esferas militares. Allí hay cuánta cantidad de rangos hay en las esferas militares, y cada quien tiene que obedecer a su superior ahí. Y nuestro Dios es Dios de los ejércitos, y nosotros, su pueblo, formamos parte de ese ejército. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los varones, mire a qué tribu se fue. La tribu en los días, en aquellos días de Israel antes de Jesucristo, habían dos tribus, todas las 12 eran el pueblo de Dios. Pero había una tribu especial que era la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y estaba la tribu de Judá, la tribu del reino, la tribu donde salieron los principales reyes, y de ahí sale el rey de reyes y señor de señores. Es más, enfáticamente dice la Escritura: la salvación viene de los judíos, porque un judío fue el que murió en la cruz del Calvario. Por eso no se vale y no es bien visto por los ojos de Dios que nosotros menospreciamos a los judíos, que nosotros inclusive hay gente que odia a los judíos. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, amamos a los judíos y bendecimos a los judíos, bendecimos a Israel. Pues aquí se va y lo impulsa Dios a Jeremías a que vaya a aplicar esta palabra, a aplicar el ejemplo, y a la tribu de Judá. Dice: a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Allí se extiende, pero primero está la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Y todos nosotros, los creyentes contemporáneos y de todos los tiempos, por supuesto, pertenecemos espiritualmente a la tribu de Judá, a la tribu de la alabanza. Dice que lea usted Efesios capítulo 1, y ahí se nos dice que la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo va encaminada para que seamos nosotros para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces allí, como pertenecemos a esa tribu nosotros, todo el trabajo de la triunidad de Dios va encaminado
a que seamos nosotros para alabanza de la gloria de su gracia. Pero digo esto porque a priori pone a Judá y después dice a los moradores de Jerusalén, en otras palabras al pueblo en general. Esto es para todos. Dice, aquí está la aplicación que Dios hace de este ejemplo, de esta ilustración, y que al principio, ¿cómo ilustra este pasaje de la Escritura la importancia de la obediencia? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Fíjese que en cuanto a esto, hay algo que quiero leer con ustedes sin abandonar. Por supuesto, ustedes me hace el favor de tener allí siempre a la disposición el Jeremías 35, pero nos vamos a mudar momentáneamente a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, algo impresionante, siempre me ha impresionado este pasaje de la Escritura. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Yo lo voy a leer así sin detenerme, ya que logré leer el capítulo 35 de Jeremías sin haberme detenido. Voy también a leer este Hebreos 5, 7 al 9. Dice así: y Cristo, mire quién, Cristo, en los días de su carne, esto es muy importante notarlo, Cristo en los días de su carne, en los días de su carne, en los días en que estaba hecho de la misma masa que estamos hechos nosotros, carne. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice ahí, ¿qué lo oyó Dios? Dice, fue oído, o sea, lo libraron de la muerte. ¿Y sabe por qué lo libraron de la muerte? Dice, por su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, voy a leer el verso 7, no logré leer sin detenerme, que lo quiero hacer, del 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. De aquí se puede desprender algo bien importante. El padecimiento debe enseñarnos a obedecer. A veces nosotros los padres terrenales, humanos, como Jonadab, padre de los recabitas, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y quisiéramos nosotros evitarles padecimientos, sufrimientos. Inclusive se sabe de padres que bajo este lema trabajan con sus hijos. Dicen, no es que yo no quiero que mi hijo padezca lo que yo padecí. Y si es necesario que lo padezca, para que aprenda a obedecer. El asunto, los padecimientos de Cristo, no los circunscribamos, por supuesto. Lo máximo fue ahí en la cruz, pero hubieron otros padecimientos tras de su aparición, desde que el momento en que viene y se hace pobre. Qué pobre es el que no padece. Él se hizo pobre
y me imagino el tiempo que pasó allí en la, si se pudiera decir, anonimato, en la casa de sus padres, José y María, aquí en la tierra, por supuesto. Por eso dicen los días de su carne. ¿Cuánto pudo haber padecido? Y después, no digamos cuando se da a conocer como el Hijo de Dios, ahí sí se incrementaron sus padecimientos. Piense usted en esto. Si Cristo se hubiese resistido a su aprehensión, a que lo apresaran, si Cristo se hubiese resistido a su captura, lo hubieran capturado. Quién sabe si lo hubieran podido capturar, porque usted puede observar en los evangelios que cuando llegan a detenerlo, cuando llegan a capturarlo, preguntaron quién era Jesús. Sale Cristo, me imagino, del grupo de apóstoles, se pone delante de ellos y les dijo: yo soy, a los guardias romanos. Y cayeron de espaldas con solo que les dijo: yo soy. ¿Qué quiero decir con esto? Allá en Filipenses capítulo 2 dice Pablo que él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. Había una ordenanza de su Padre Celestial que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por obediencia a su Padre y por amor a redimirnos, Él se sometió a ese tipo de muerte, la muerte de cruz. Ya que se sometiera a la muerte ya era algo terriblemente espectacular. Pero la clase de muerte a la que se sometió, porque aprendió la obediencia. ¿Qué hubiese hecho uno de nosotros cuando sus captores lo comienzan a torturar? Fue una noche entera de tortura desde el momento de su captura. Según el libro de los Salmos, mesaron su barba. Eso quiere decir que le arrancaron, no que lo rasuraron con una hoja de afeitar bien filosa. No, cuando dice le mesaron la barba, es que se la arrancaron su barba. Y acuérdese que era nazareo. Eso debe haber sido terrible, toda la tortura. Lo vendaron, le ponen una venda, narran los evangelios, y lo golpeaban con una caña. Y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Bofetadas de guardias romanos. No eran cachetadas, no, eran golpes de hombre los que recibió toda la noche. Y le ponen una corona de espinas. Pero se sometió a todo eso por obediencia al Padre, el que había establecido ese tipo de sufrimientos y todo eso. Ya, si usted lee el Salmo 22 se va a dar cuenta. Dice: el hacer tu voluntad me ha agradado, le dijo en determinado momento el Hijo al Padre. El hacer tu voluntad me ha agradado, como en el rollo del libro. Este libro está escrito de mí. Desde el momento en que estaba escrito, estaba ya ordenado. Cristo oyó eso del Padre y se sometió a ello. La corona de espinas y todo eso era parte del obedecer.
No, es una obediencia al máximo. Por eso nuestro máximo ejemplo en todo es nuestro Señor Jesucristo. Voy a intentar por enésima vez leer desde el verso 7 al verso 9 sin detenerme. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué muerte lo libró? Si de la muerte física no. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quiénes? Autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Para los que le obedecen. Amados hermanos, releamos, si queremos ser obedientes, releamos ese Jeremías 35, todo el capítulo, releámoslo y miremos cómo Dios aplica, porque Dios hace la aplicación de la lección. Cuando le dice a Jeremías, volvamos en el verso 12, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Queremos aprender a obedecer. Mire la lección que está aplicando. Está tomando, como para que no tengamos excusa, está tomando hombres extranjeros que pudieron obedecer a su padre terrenal. ¿Por qué no podemos nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial? Dice que allá en Hebreos también pone ese ejemplo, que le obedecíamos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. Y nuestros padres terrenales en unas acertaron y en otras se equivocaron al disciplinarnos. Pero Dios no se equivoca cuando disciplina. Jehová al que ama disciplina, como al padre al hijo a quien quiere. Por eso dice que no nos escandalicemos, que no nos turbemos cuando Dios castiga. No te fatigues, dice, en la corrección del Todopoderoso, porque Jehová al que ama castiga. Así, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Pero lógicamente podemos evitar el castigo si obedecemos. Si obedecemos. Y vino Dios y agarró a esta gente, se fijó en ella desde su santo cielo, se fijó en esta gente, posó sus ojos sobre el comportamiento de los recabitas y dijo: a estos agarro por ejemplo para mi pueblo. Y en esta fecha, este día, en estas latitudes donde estamos, su pueblo, Él nos pone este ejemplo una vez más delante de nosotros, para que aprendamos a obedecer. La pregunta que le hace dice: ¿no aprenderéis? La obediencia es aprendida. ¿Y cómo vienen esas lecciones de obediencia? A través del padecimiento. Nos dice allá Hebreos, el pasaje que leímos, que Cristo por lo que padeció, mesada de barba, corona de espinas, golpes, bofetadas, todo eso, padecimiento, aprendió a obedecer. Qué importante es aprender a obedecer. Quisiera y yo creo que en primer lugar es Dios, y yo quiero que, ¿quién soy yo? Pero
Dios quiere que nosotros obedezcamos. Que esta lección que está aquí plasmada en su bendita palabra nos enseña a obedecer. Aprendamos esta lección de obediencia. Preguntó a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Dice, fue firme, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. Fue firme la palabra. ¿Y cómo pudo haber dejado de ser firme esa palabra? ¿Cómo es que la palabra puede ser firme o no ser firme en nuestros corazones? La palabra de Dios es una sola pieza, es íntegra, es fuerte, es veraz, es más cortante que toda espada de dos filos, es firme. Pero en nuestros corazones puede volverse, que es lo contrario de firmeza, la fluctuancia. A veces la palabra de Dios tiene gran importancia, pero ante algunas circunstancias como que se moviera la palabra y ya no queremos obedecerla. Ahí andamos buscando componentes y justificaciones cuando queremos desobedecer. Pero la palabra de Dios debe ser firme en nuestros corazones, así como lo fue la palabra de Jonadab, no la palabra de Jehová, la palabra de un patriarca para estos hombres. Ahí estaban delante del profeta Jeremías, ahí estaban las copas rojeando. No mires el vino cuando rojea, dice Proverbios. Y ahí estaban los hijos, los descendientes de Jonadab, los descendientes de Recab, estaban viendo las copas de vino, estaban viendo las tazas de vino. Otros, no sé por qué, hay algo debe haber, porque copas y tazas, ¿qué estaban viendo? ¿Se las tomaron? No. Eso hizo firme la palabra de Jonadab en el corazón de ellos. Y aquí, hermanos, no estamos ante las palabras de un hombre, estamos ante la palabra de nuestro Dios. Por eso pregunta el Señor. Dice: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo, dice Dios, mire la queja de Dios, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. No me han hecho caso. Los hijos de Recab le hicieron caso a Recab. Mi pueblo no me hace caso a mí, está diciendo Dios allí. Debemos definitivamente cambiar de actitud ante la palabra de Dios. La palabra de Dios demanda obediencia, obediencia. Y si Dios nos dice algo, hagámosle caso, oigamos a nuestro Dios. Voy a seguir para ya ir concluyendo. Dice: y envié a vosotros todos mis siervos, todos mis profetas, los profetas desde temprano y sin cesar. Es tremendo. ¿Cómo nos habla Dios? Dice sin cesar. Dios, dice la carta a los Hebreos, habla muchas veces y de muchas maneras, y si nos está hablando a nosotros, definitivamente que Él nos hace llegar su palabra por los diferentes medios.
Hagámosle caso. Oigamos a nuestro Dios. Dice, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. No vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Inclinar el oído es humillarse, ser humilde delante de nuestro Dios y hacerle caso. Hacerle caso. Verso 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Que no se diga eso de nosotros, que en adelante ya no se diga eso de nosotros, que no diga Dios no me ha obedecido. Y mire que al cierre del mensaje a los hijos de Recab, voy a terminar la participación de Dios con respecto a la actitud que asume su pueblo delante de su palabra. Dice, por tanto, como no le han oído, no le han hecho caso, no le han obedecido, así ha dicho Jehová: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Viene el mal para el que no oye a Dios. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os he mandado, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará en Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. A la desobediencia castigo, a la obediencia premio. Así podemos definir estos últimos pasajes del Jeremías 35. Vamos a leer dos últimos versículos. Hebreos capítulo 2, verso 2. No vayamos a decir jamás, porque jamás tendríamos la razón si dijéramos que Dios no es justo. Porque miremos lo que dice aquí, Hebreos capítulo 2, verso 2. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Aquí ya hay otra fuente de palabra, o los ángeles. Aunque la fuente era Dios, pero los canales, los vasos comunicantes eran los ángeles. Y dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense que habíamos leído en Hebreos 5, el verso 9 sobre todo, que viene a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y aquí dice que toda desobediencia recibe justa retribución a los que desobedecieron palabras dadas por ángeles.
Pero ¿qué de nosotros si desobedecemos palabras que salen de la boca de Dios? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí sigue con argumentos fuertes para nosotros. Y le dije también Romanos 1:27. Con esto concluyo este mensaje. Romanos 1:27. Aquí hay algo muy fuerte y bien claro que Dios habla. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice allá, toda desobediencia recibe justa retribución. Y aquí está la bendita ley de Dios. ¿Cómo está proliferando y cómo está tomando fuerza ese movimiento del homosexualismo y el lesbianismo? Desobediencias totales a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios. Dice aquí, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es la peor palabra de la Biblia. Es una depravación. Lascivia describe una depravación sin límites. Y el asunto de juntarse hombre con hombre, mujer con mujer, homosexualismo y lesbianismo es desobediencia. Y entonces, ¿qué dice aquí? Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, no unos con otras, sino unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y ahí póngale también lo otro, en el lado femenino, mujer con mujer. Y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Me vine hacia este versículo después de haber leído que toda desobediencia va a recibir justa retribución, y eso es firme, eso nadie lo va a poder mover, aunque los hombres emitan leyes y hagan lo que quieran. La ley de nuestro Dios está por encima de cualquier otra ley, y esto va a tener vigencia, como dijo nuestro Señor Jesucristo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es de la eternidad. Esto es por la eternidad. Esto va a tener vigencia hoy y por los siglos, para siempre jamás. Así es que nosotros vamos a obedecer. Digamos, como el himnólogo: pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer y dame fuerzas para yo vencer. Que Dios derrame de su gracia para que nosotros, su pueblo, y lógicamente Dios, allí estaba una gente que no era de su pueblo en aquellos tiempos de la nación de Israel. Los recabitas eran extranjeros, pero esos extranjeros agradaron a Dios, y lógicamente Dios los cuenta entre su pueblo. Tal vez Israel los trataba como extranjeros,
pero para Dios serán su pueblo, sus hijos. Dios es soberano en su elección para salvación. Que Dios derrame esa gracia para que seamos obedientes y cambie ese corazón duro, ese corazón de piedra, lo cambie en un corazón de carne, blando, dócil, obediente a Jehová nuestro Dios, al Dios fuerte de Israel, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Padre Celestial les bendiga.